noche. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos, amados. Padre, esta noche te damos gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Señor, ayúdanos y guíanos en este viaje hermoso por las cartas, por cada línea, por cada versículo, Señor, de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, pero que siguen tan presentes en nuestros días, en nuestra iglesia, Señor, con ese amor con el que tú nos llamas a permanecer, a no bajar los brazos, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias, como creyentes sigamos adelante, Padre. Te ofrecemos, te presentamos este culto en esta noche, esta palabra que compartiremos, para que seas tú usándola, Señor. Porque sabemos, Padre, que la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias te damos, Señor, y con gozo en nuestro corazón te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en este hermoso recorrido que nos hemos sumergido en esta hermosísima carta. Ya hemos compartido y hemos hablado de una manera introductoria lo que significa para el apóstol Pablo, lo que significó para el apóstol Pablo esta iglesia en Filipo. También dijimos que de ese grande amor del apóstol por esta iglesia y por todas las iglesias. Recordemos que Filipenses fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en Europa, ¿sí? Entonces Pablo, recordemos que el motivo de esta carta fueron 4 motivos en el cual él estaba expresando a los hermanos de Filipo. Hoy, por ejemplo, compartiremos, Pablo está reportando su situación en Roma, ¿no? Qué era lo que él estaba viviendo, cómo se estaba sintiendo. Él quería que ellos tuvieran esa tranquilidad, ¿sí? El otro motivo era, Pablo habla acerca de dar las gracias por ese regalo, por esa dádiva que los hermanos les habían enviado. También Pablo les exhorta a que estén pendientes a esos malos maestros que se están infiltrando dentro de la iglesia. En fin, entonces
Esos son los motivos por los que el apóstol escribió esta maravillosa carta. El apóstol inicialmente, a veces nosotros queremos hacer nuestros planes a nuestra medida y a nuestra manera. Leía yo esta semana en un artículo del periódico en la internet que un hombre economista le hicieron una pregunta acerca de cómo está la economía, de cómo está el turismo, de cómo está el renglón de la economía de la aviación, y él decía, si quieren, un hombre que creo que no conozca del Señor, pero si quieren que Dios se ría, cuéntenle sus planes, ¿sí? O sea, si ustedes quieren que Dios se ría, cuéntenle sus planes. ¿Por qué? Él decía, la economía es algo, o sea, podemos hacer planes, ¿sí? Podemos hacer números, podemos hacer unas indicaciones, podemos de pronto hasta decir, bueno, el proyecto, la proyección para la economía o para este renglón de la economía es este y esto otro, pero sabemos que esto de la noche a la mañana puede deshacerse. O sea, podemos planear lo que sea, pero al final eso no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque este varón, cuando, repito, no sé si sea creyente, reconoce de que el último que conoce todas las cosas es Dios, y así le pasó al apóstol Pablo en Hechos, ya volvemos otra vez a Filipenses, en Hechos 16, en el versículo del 6 al 4, cuando Pablo plantó la iglesia en Europa, en Filipos, dice en el versículo 16, versículos del 6 al 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces Pablo, él quería ir a Asia. Pablo quería emprender, quería evangelizar en Asia, ¿sí? Al oriente del continente, y Dios lo mandó para el occidente, que es hacia Europa. Entonces Pablo entendió en dos oportunidades que quiso hacer, y el Espíritu Santo no le dejó. Y qué tan hermoso es cuando nosotros tenemos esa sensibilidad, ¿cierto?, de escuchar al Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos, tenemos esa sensibilidad para obedecer a la voz de Dios, para no poner nuestros planes, para no imponer mejor nuestros planes, sino que en nuestra vida se haga la voluntad de nuestro Señor. El apóstol Pablo empieza en este versículo 12 de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. Pablo hace un recuento de todas las cosas que le habían ocurrido, y esto lo podemos leer en Hechos del capítulo 21 al capítulo 28. En esos últimos 7 capítulos, Pablo hace un recuento de lo que le tocó vivir para llegar hasta Roma. Recuerden que Pablo, en el capítulo 21 de Hechos, versículo 17, Pablo fue a Jerusalén a llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén, a compartir con ellos, y pues ahí había como ciertos malos entendidos. A Pablo le dijeron que se rasurara, que pagara unos votos, porque ellos le estaban diciendo de que él se la pasaba con los gentiles, en fin, falsas acusaciones. Y Pablo dijo: listo, yo no tengo problema. Pero cuando los judíos supieron que Pablo estaba, lo apresaron y lo golpearon, y tuvieron que quitárselo porque si no lo mataban. Lo encerraron, y tuvieron que venir los centuriones ahí en Filipos, entonces Pablo, en Jerusalén, y Pablo fue encarcelado. Pablo duró 2 años en Cesarea preso, 2 años preso, y a los 2 años Pablo apeló a César, que fue cuando fue enviado para Roma. Ahí nos cuenta también el recorrido de eso, de cómo fue a Roma. Vivió una tempestad, un naufragio de 2 semanas, donde todas las 2 semanas fueron lloviendo, 2 semanas estuvo levantado el mar, y después de 3 meses que estuvieron en la isla de Malta, porque ahí fue que hasta que mandaron un nuevo barco, etcétera, etcétera,
Pablo por fin llegó a Roma. Entonces Pablo está dándole detalle a los hermanos de Filipo de todas las cosas que les habían acontecido. Entonces, pero Pablo le dice a todos los hermanos, pero todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sí? O sea, normalmente cuando estaban esperando, no, con todo esto que le ha ido mal, pobre Pablo. No, Pablo dice, no, toda esta tragedia que la podemos ver como tragedia, a mí me está beneficiando para bien del evangelio. Así yo haya sido golpeado, así haya sido naufragado, así haya tocado que vivir todo lo que me haya tocado vivir, yo le doy gracias a Dios. Y Pablo sabe que como lo dice en 1 Tesalonicenses 2:18, la oposición de Satanás al ministerio de Pablo, a la expansión del evangelio. Y es Satanás el que a veces se levanta toda esa cantidad de oposiciones, es Satanás el que a veces no quiere, y esa es la función de Satanás, oponerse a que el evangelio crezca, que el evangelio se siga expandiendo. Y esto lo iba a hacer con Pablo. Así como Satanás pensó que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clamando, estaba gimiendo, estaba sufriendo en esa cruz del Calvario, en ese momento Satanás, al igual que los judíos, que los fariseos, estaban diciendo, esto es una gran victoria para nosotros, esta es la gran victoria que nosotros tenemos. Así Satanás pensó todo lo que vivió Pablo, que el barco se destrozó, que vivieron tantas cosas, incluso los soldados los iban a matar, el centurión no lo permitió, todo su sufrimiento, llegar encadenado a Roma. Satanás pensó que este varón dijo, ahí lo voy a retener, ahí lo voy a tener preso para que no predique ese evangelio, para que no conozcan a ese Jesucristo. Pero Pablo les dice, miren, y hoy vamos a estudiar o a considerar tres aspectos que el apóstol Pablo nos da en estos versículos que hoy vamos a contemplar, y son lo primero que Pablo está diciendo, ¿cierto? Que a pesar de todas estas adversidades, Pablo dice, como dice acá, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces Pablo primero dice sus cadenas. Vamos a ver el por qué las cadenas fueron instrumento para expandir el evangelio. Segundo, los críticos, aquellos que se estaban oponiendo a la predicación de Pablo. Y tercero, la crisis que estaba viviendo Pablo en esos momentos. Entonces, las cadenas, versículo del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo dice, las cadenas, estas cadenas por las cuales yo estoy sufriendo, han redundado para bien. Dios a lo largo de la historia a través ha usado instrumentos únicos. Usó la vara de Aarón, ¿cierto?, para mostrar su poder, para ratificar el sacerdocio de Aarón. Usó los cántaros de Gedeón para destruir el ejército grande de Madianita. Usó la onda de David para matar a un filisteo, ¿cierto?, que nadie le quería hacer frente. Entonces Dios a través de la historia ha usado instrumentos que podríamos decir insignificantes, pero que en manos de Dios ejercen un gran poder. Entonces, las cadenas de Pablo está diciendo, miren, esto ha redundado para bien. No se imaginan la oportunidad que Dios me ha dado, el que yo esté encadenado, ¿por qué esté sufriendo esto? Pablo lo vio como la oportunidad para que el evangelio fuera conocido. ¿Por qué? Dice Pablo. Primero, Pablo estaba atado, dice que él estaba en el pretorio, es decir, el pretorio era cerca del palacio de Nerón. En el pretorio es como el comando, ¿sí?, donde estaba el ejército, y ahí estaban todos los grandes legisladores. Entonces a Pablo lo tenían encadenado a un soldado las 24 horas del día, pero cada soldado era relevado cada 6 horas. Entonces Pablo dice, son 4 soldados que durante el día yo les predico. O sea, Pablo no estaba viendo esto, le estaba predicando.
Yo no me imagino a estos soldados todo el día con Pablo, viendo a Pablo orar, viendo a Pablo clamar, viendo el testimonio de Pablo, viendo que a Pablo, como dice en Hechos 28, versículo 30 y 31, que durante 2 años estaba en una casa alquilada y que predicaba la palabra y recibía visita ahí. Entonces, todos esos soldados viéndoles, esos soldados que se convirtieron, fueron instrumentos para expandir el evangelio. Entonces Pablo dijo, no, todo esto está redundando, es para bien. Estas cadenas sí son frías, son incómodas, pero no, tranquilo, que lo importante es que a pesar de estas cadenas, el evangelio de Jesucristo se está expandiendo. Otro punto, por ser Pablo un preso oficial, es decir, Pablo apeló a César. Entonces César, el Nerón, que era el emperador para la época, tendría que juzgar a Pablo, ¿sí? Entonces, por ser un caso oficial, demandaba la atención de los legisladores de Roma. Esto es que aquellos que iban a acusar a Pablo, antes de condenarlo o antes de emitir un juicio, tenían que estudiar su caso. ¿Por qué estaba llevado Pablo a Roma? Porque lo estaban condenando porque la secta cristiana, ¿cierto?, estaba enseñando falsa doctrina, que estaba enseñando que no adorar a César, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también, para acusar a Pablo, tenían que leer la doctrina cristiana. Ellos tenían, entonces yo me imagino que cuando llegaba Pablo, entonces les decían, hacerle pregunta a Pablo, que Pablo dice, mire, lo que yo predico es a Cristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado, que resucitó de entre los muertos, y que está a la derecha y predicándole la salvación a todo el mundo. Y al ver este denuedo, hombre, mucha gente del pretorio, de la élite, estaba siendo convertida, se estaba convirtiendo al Señor. De Pablo dice, no, esto está redundando para bien. Y además, dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sí? Entonces, las cadenas también estaban sirviendo para animar a los otros hermanos. Aquellos que antes de Pablo estaban como temerosos, antes de Pablo estaban como que no querían predicar, pero al ver a Pablo encadenado, ¿sí?, al ver a Pablo que no perdía un día, que estaba en oración, que estaba en clamor, que estaba predicando, entonces perdieron como el miedo. Ellos perdieron como el miedo y dijeron, bueno, pues vamos a seguir predicando. Y ni siquiera tenían que estar y pararse en una calle a predicar. ¿Por qué? Porque Roma estaba conmocionada por la presencia de Pablo, porque era a mucha gente que Pablo le había predicado desde ahí. Entonces las preguntas surgían, pero venga, hábleme, le preguntaban a cualquier cristiano, pero venga, ¿de qué es lo que tanto habla este Pablo? Entonces el ejemplo perfecto para que un hermano llegara y le predicara, no, Pablo está por esto, por Jesucristo, y predicaba. Entonces el evangelio de Cristo, antes las cadenas, en vez de reducir, de callar a Pablo estaba expandiendo el reino de los cielos, ¿sí? Entonces Pablo dice, no importa, hermanos, no importa lo que tengamos que vivir, expandamos, prediquemos la palabra. Aquellos temerosos viendo el ejemplo, y entonces esto nos da un ejemplo a nosotros de que en medio de la adversidad, si a nosotros nos ven nuestros hermanos, los vecinos que nos rodean, nos ven a nosotros que tenemos una adversidad, pero que seguimos glorificando a Dios, que seguimos yendo a la iglesia, que seguimos firmes en el Señor, seguro que esto va a contagiar a otros van a querer decir, pero ¿qué es lo que tiene esta persona? Ese fuego que tenía el apóstol Pablo por predicar la palabra del Señor, por predicar, como dice la palabra en Hechos 18, versículos 9 y 10, que el Señor Jesús se le apareció cuando estaba en Corinto y le dijo, habla y no calles, que yo no voy a permitir que nada te pase, porque aún yo tengo mucha gente en Corinto. Era lo mismo que Pablo les estaba diciendo, hablen, prediquen y no callen, que Jesucristo está al control de todas las cosas. Por eso cuando Pablo, hermanos, escribe en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, sin duda que están incluidas todas este tipo de cadenas, enfermedades, aflicciones, todo tipo de adversidad, ahí está incluida. Pablo está diciendo, por eso Pablo lo escribió con tanta naturaleza. Es decir, si están sufriendo, tranquilo,
sigan creyendo, sigan avanzando en la expansión del Evangelio. A lo largo de la palabra encontramos a un José, ¿cierto? En el Génesis, que fue odiado, vendido por sus hermanos, echado en una cisterna, después sacado de esa cisterna, fue vendido como esclavo, después fue en la casa, fue mal acusado por la esposa de Potifar y fue echado a la cárcel. También sufrió las cadenas, pero dice la palabra del Señor que siempre glorificó a Dios, que nunca registra la palabra de que José haya dicho una palabra contra Dios por la circunstancia que él estaba viviendo. Quiere decir de Jeremías, en el capítulo 38, versículo 6, dice la palabra que lo echaron en una cisterna, ahí toda la noche, que no tenía agua, sino solamente lodo. Y podríamos decir qué cosa tan tremenda lo que le tocó vivir al profeta Jeremías. Pero mire lo que sale de esto, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Pablo está diciendo, Jeremías, a pesar de que sufrió toda una noche, casi congelado, que tuvieron que sacarlo, porque si no lo sacan, se hubiese muerto de hipotermia. Después las lamentaciones, pero dice Jeremías, reconoce que a pesar que vivió momentos de aflicciones, de cepos, de cárcel, de golpe, de todo, grande. Y aquí resulta, y esta es la frase de ese himno que nosotros cantamos, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tus misericordias. Ese himno salió de esta frase de Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces siempre de cada adversidad vemos a un Job que no sabía. Nosotros sabemos porque estaba viviendo una circunstancia. Él no lo supo, nunca lo supo. Nosotros sí lo sabemos, pero que al final en Job capítulo 19, versículo del 25 al 27, dice la palabra del Señor, 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y en el capítulo 42 de Job, todos conocemos este final feliz, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job glorificó a Dios a pesar de que vivió momentos difíciles, momentos de acusaciones, momentos de ser señalado, pero siempre glorificó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que fue vituperado, humillado en una cruz, pero que siempre glorificó al Dios Padre, y que fue glorificado porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y está a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque siempre glorificó al Padre. Nunca lo blasfemó, ni en ninguna de las circunstancias. Entonces, todas las circunstancias, Pablo está diciendo, todo lo que yo he vivido ha sido para bien. Dios lo ha canalizado para bien, porque el Evangelio se sigue expandiendo, el Evangelio de Cristo se sigue conociendo. La mujer de Carlos Spurgeon, el predicador del siglo XVI, Susana Spurgeon, fue una mujer que al comienzo del matrimonio quedó inválida, quedó en silla de ruedas. Quizás muchos podrían decir, no, le tocó pues apoyar al esposo desde la oración, desde su silla de ruedas. No, esta mujer, estando en silla de ruedas, hizo un fondo pro Biblias. Para la época era muy difícil. Entonces hizo ese fondo para que todos los libros que los pastores pobres que no podían comprar los libros, ella hizo un fondo
para regalárselo. Entonces ese fondo, todo lo que recogía en ese fondo, compraba Biblia y se la regalaba a los pastores que estaban esparciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir tantos ejemplos de hombres, de mujeres que a pesar de la adversidad no han mirado la adversidad, sino que han usado la adversidad para predicar y expandir la palabra del Señor. Pablo eso es lo que está diciendo, y con esto pasamos al segundo medio que Pablo está usando para la predicación, y es la crítica. Versículos 15 al 19 dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No todos los hermanos que estaban en Roma estaban en el mismo sentir del apóstol Pablo. Y recordemos que antes de que Pablo llegara a Roma, ya en Roma había la iglesia. Roma, la carta de los Romanos se escribió alrededor del 56 después de Cristo. Entonces Pablo, incluso en Romanos 1:13, le he dicho, Pablo les escribe a los hermanos allá y le he dicho: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo les había escrito en la carta que el anhelo del corazón de él era ir a visitar a la iglesia que estaba en Roma. Y yo también quiero ir a Roma. Es decir, cuando Pablo llegó preso de los romanos, ya la carta ya había en la iglesia, porque después del Pentecostés hay muchos creyentes y fundaron la iglesia de Roma. Pero entonces cuando Pablo llegó a Roma, aquellos hermanos que predicaban la palabra, digamos los pastores que estaban predicando, al ver que Pablo en su popularidad, pues eso no les cayó para nada. Al ver que ya ellos no eran como tan escuchados como la gente quería escuchar era Pablo, ¿sí? Por el fuego. Entonces esto trajo contención, esto trajo contienda entre los hermanos, es decir, miraban mal a Pablo, no aceptaban la autoridad apostólica de Pablo. Ellos no la aceptaban, ellos por el contrario la rechazaban. Ellos rechazaban a Pablo al ver que Pablo era el enviado. O sea, Pablo estaba yendo allá a Roma por mandato divino, pero así no lo aceptaban. Pero sin embargo Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, estos varones predicaban a Cristo, predicaban el sermón tal como era. Pero ¿qué pasa? Que decían: nosotros somos los que predicamos la verdad, no como ese Pablo que por algo estará preso. Eso es falta por su pecado, ¿sí? Vituperaban a Pablo, pero predicaban a Cristo. Entonces Pablo decía: bueno, yo sé que ellos lo hacen por contención, ellos lo hacen no sinceramente, simplemente para añadir aflicción a mis cadenas. Ellos lo están haciendo por eso. Pero Pablo dice: no, Señor, aún así me gozo y me gozaré. Porque si se está expandiendo, porque si se está predicando el Evangelio de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. A mí no me importa si están hablando mal de mí, a mí no me importa si me están tratando mal, a mí no me importa que me estén, mejor dicho, que mi nombre ya sea odiado por todo el mundo, porque lo que ellos están haciendo es expandir el reino de los cielos. Y ese fue el propósito por el que yo vine a Roma. Cuando el Señor le dice: tú tienes que predicar la palabra en Roma, Pablo no sabía cómo iba a llegar, por supuesto. Pablo de pronto pensó que iba a ser un viaje como los otros viajes y no como prisionero. Pero sin embargo Pablo dice que pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y aún me gozaré. Me gozaré porque yo sé que ustedes están predicando el Evangelio, ¿sí? Entonces Pablo dice: lo importante es que están haciendo la labor evangelística que el Señor nos ha encomendado.
Entonces Pablo dice, eso es el punto importante, y su fidelidad. ¿Sí? Pablo todavía está escribiendo a los hermanos en Filipo, pero Pablo dice, a pesar de lo que está viviendo acá, recuerden que Pablo está reportando su situación a los hermanos de Filipo. ¿Sí? Él está diciendo, eso está, pero tranquilo que el evangelio sigue creciendo, ustedes no se preocupen. Pero mi felicidad está, dice Pablo en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración, por la oración de ustedes, hermanos, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Pablo dice, yo voy a ser libre. Esto va a resultar en mi liberación. Y Pablo siempre exhorta a los hermanos. En Romanos 15:30 Pablo dice, oren por mí, en 1 Tesalonicenses 5:25, oren por nosotros. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 Pablo dice, oren por mí, oren por mí. Pablo entendía el poder de la oración intercesora. Pablo sabía que cuando una iglesia se unía en oración, Pablo tenía esa fe. Pablo tenía esa fe de que pronto iba a ser libre. Entonces Pablo dice, mire, yo tengo la oposición, hay críticos, pero tranquilo. Lo importante es que se está cumpliendo con el propósito. Eso es lo que nosotros debemos mirar, porque siempre tendremos críticos. Siempre habrá alguien que nos va a mirar mal. Siempre va a haber alguien que no le gusta como uno predica, o como uno sirve, o como uno canta, o como uno se comporta, o de cualquier manera, algún motivo será para caerle mal a la gente. Pero Pablo dice, tranquilo, no importa, porque después que nosotros sigamos recto y hacia adelante, no tenemos de qué preocuparnos. Y el tercer punto, o la tercera, el instrumento, que hablamos de instrumentos, las cadenas, las críticas, y ahora hablamos de la crisis. Las crisis, esas crisis que dicen que de las grandes crisis nacen las grandes soluciones, ¿cierto? De las grandes crisis han resultado los proyectos más grandes, las empresas más grandes, porque se han reorganizado, porque se han renovado. Y en estos momentos de crisis, ¿cuántas empresas han nacido de la virtualidad, de tantas cosas, gente que ha usado esos dones que Dios le ha dado? Así mismo dice Pablo, versículo 20 al 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado mi cuerpo, por vida o por muerte. Pablo estaba esperando juicio, ¿no? O que lo condenaran o que lo dejaran libre. Pero el versículo 21, este versículo que muchos citan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas soy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces el anhelo de Pablo tenía esa confianza de que iba a ser libertado, de que Pablo iba a estar otra vez en Filipo, de que los iba a visitar, de que los iba a saludar, de que los iba a levantar. Pero Pablo nos enseña algo importante. Pablo dice en el versículo 20, el anhelo de Pablo es ser libre, pero tiene la plena confianza del apóstol Pablo de que va a glorificar a Dios, vivo o muerto. Si lo mata, dice Pablo, mi testimonio va a seguir para glorificar el nombre de Dios. Pero si yo vivo y me dejan libre, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Pablo dice como Romanos 12:1, que dice, presentad. Así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, yo estoy presentando mi cuerpo delante de Dios como sacrificio vivo. Mi ofrenda es mi cuerpo y sé que yo voy a glorificar a Dios de una manera o de la otra. ¿Sí? Pablo estaba esperando que se hiciera la voluntad de Dios. En Romanos 14:8 dice la palabra del Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos.
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Vivo o muerto, le pertenecemos a Jesucristo. Pero si a mí me dejan vivo, dice Pablo, yo voy a seguir glorificando el nombre de Dios. Yo no voy a hacer otra cosa que glorificar el nombre de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo tenía tanto amor por la predicación que Pablo dice en Romanos 9, leámoslo otra vez, vamos aquí a Romanos 9, Pablo dice que no importa, que por amor a sus hijos, a sus hermanos, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Romanos 9, versículo del 1 al 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Imagínense lo que Pablo está diciendo acá. Yo desearía ser anatema. Anatema significa maldito, vivir bajo la maldición de Dios. Es decir, Pablo dice, si yo pudiera escoger el irme para el infierno y que todos mis hermanos judíos en la carne pudieran irse para el cielo, yo lo haría. Yo lo haría porque Pablo le dolía en el corazón de los judíos que se estaban perdiendo. Entonces Pablo dice, yo quiero glorificar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas yo quiero glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea conocido en todos los rincones. Y ese versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Deberíamos ponerla en la balanza. Para mí el vivir, ¿qué es? O sea, ¿qué escribirías tú si te pusieran a llenar eso? Para ti el vivir, ¿qué es? ¿Cristo? ¿O es fama? ¿O es el dinero? ¿O es la comodidad? Porque para muchos el vivir es el dinero. Para muchos el vivir es tener todo. Para muchos el vivir es tener comodidad, ¿cierto? Pero para Pablo, para vivir, el vivir era Cristo. ¿Y el morir qué era? Para muchos que se morir, quizás ser olvidado, quizás lo peor que le pueda pasar, ¿cierto? Pero para el creyente verdadero, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, como lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Yo estoy muerto, con Cristo yo estoy muerto, pero con Cristo yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque si muero, yo sé para dónde voy. Y Pablo dice, morir para mí sería pues mucho mejor, porque ya voy a descansar, porque voy a estar con mi Señor. Pero es que todavía hay gente a la cual yo tengo que predicarles. Esa era la carga de Pablo. Esa era la carga que tenía el apóstol Pablo. Entonces Pablo fue libre de este encarcelamiento por un poco tiempo. Y según no está claro en las cartas paulinas, pero Pablo visitó en alguna ocasión más a los hermanos hasta que nuevamente fue capturado. Y ya la segunda vez que fue capturado, ahí sí ya el trato fue demasiadamente cruel, porque ya Pablo estaba condenado a muerte. Si no, o sea, si ustedes leen 1 Timoteo y Tito, notan el tono de que Pablo no estaba en libertad. Pero por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo dice, ya los días que me quedan son poquitos. Por eso Pablo en esta carta, los segundos de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ven rápido, ven pronto, pero Pablo aún ya sabía que los días estaban contados. Le dice, lo exhorta, le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, que nadie tenga por menos tu juventud, sigue adelante, no des por menos tu juventud, que este ministerio te lo dio Dios. Luego Pablo le escribió esa segunda carta a Timoteo para decirle, hermano, sigue adelante, hermano mío, sigue adelante, no bajes los brazos. Porque Pablo decía, los días son difíciles. Entonces, amados, cuánta enseñanza nos da el apóstol y la palabra del Señor con estos tres. Que a pesar de las cadenas, que a pesar de los enemigos, de las críticas, que a pesar de la crisis, Pablo sacó lo mejor de lo peor que le estaba pasando. Pablo sacó lo mejor de lo peor que le estaba pasando.
Pablo no vio lo peor, Pablo no vio la adversidad, Pablo vio a Cristo en cada adversidad. Entonces de lo peor, Pablo sacó lo mejor para predicar a Cristo. Entonces, como reflexión final, mis amados, ninguna cadena o aflicción debe hacernos presos. Pablo dijo en 2 Timoteo 2:9 que él estaba preso, pero que la palabra de Dios no estaba presa. Nosotros somos libres en Cristo. Que no importa la cadena, que no importa la aflicción que tú estés viviendo en este día, dale gracias a Dios. Glorifique el nombre de Dios, así sea en una clínica, en un hospital, en donde sea que tú estés. ¿A cuántos el Señor nos ha llevado a una clínica o a vivir un momento difícil para que vengan a Él, para que nuevamente tengan comunión con el Padre? ¿Por qué? Porque se habían olvidado. Y las aflicciones muchas veces endurecen el corazón. No, Pablo está diciendo, en medio de la aflicción, glorifica a Dios. Segundo, amados, siempre va a haber crítica. Siempre va a haber crítica. No crean que porque somos creyentes todo el mundo nos va a mirar bonito, ni todo el mundo nos va a amar. No, nos van a odiar. Y es más, los más cercanos a nosotros, los más cercanos, los familiares, esos son los que más lejos, aquellos que en algún tiempo decían mi mejor amigo, ya ahorita ni les habla a uno. ¿Sí? Porque uno es creyente, porque uno es no sé qué, porque uno es no sé qué más. Así que a pesar de eso, sigamos reflejando a Cristo. Y no importa, por último, la crisis, demos lo mejor de nuestras vidas. Saquemos como Pablo de lo peor, de lo más difícil que estemos viviendo, saquemos lo mejor. Es lo que Dios nos está pidiendo en este día. Que nada nos robe el gozo, que nada nos robe el gozo por Dios, que nunca, porque Dios nunca va a permitir que vivamos una prueba, que vivamos circunstancias que no podamos soportar. Dios siempre que permite una circunstancia en nuestra vida es por algo bueno, mis hermanos, es por algo bueno. No importa lo que sea, no importa lo que sea, el Señor lo va a usar para bien. Entonces, que es esta noche la aplicación de esta palabra sea vivir con gozo. Vivir con gozo en medio de la adversidad. ¿Amén? Amado Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra, por esta palabra que conforta nuestras almas, por esta palabra que nos llena, por esta palabra que nos bendice, por esta palabra, Señor, que nos da esas fuerzas que a veces bajamos los brazos porque creemos que nuestros sufrimientos son peores que los otros, Señor. Pero cada cual tenemos un proceso, cada cual vivimos una circunstancia difícil, cada cual vivimos momentos difíciles, y con cada uno de nosotros, tú, Señor, tú tienes un proceso, Padre, y te damos gracias por el proceso, y te damos gracias por las pruebas, y te damos gracias por la adversidad, te damos gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor, porque lo que tú quieres es que te busquemos, porque lo que tú quieres es que nos refugiemos en ti, porque lo que tú quieres es que tengamos tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Padre Celestial, ayúdanos a caminar como un verdadero creyente, ayúdanos a ser esos testimonios vivos delante de este mundo que nos señala, delante de la adversidad, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por probarnos, gracias por pasarnos por la prueba, gracias por hacernos pasar por el fuego, porque allí está nuestra fortaleza, porque al oro se pasa por el fuego para quitar la basura, para quitar la escoria, y tú nos pasas por el fuego, Señor, para quitar todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos permite avanzar. Y por eso en esta noche te glorificamos, en esta noche te damos gracias por tanto amor y por grande misericordia. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, y en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.